Buenas chicos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien, que esta cuarentena los esté tratando bien. Yo los extraño y la verdad que me hubiera gustado muchísimo que tengamos una clase normal. No soy muy amiga de las tecnologías, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Espero que este videito les guste. Traten de prestar atención durante todo el video. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, pero ustedes estén atentos, saquen su carpeta en la última parte de lo que vimos de los hongos, así se van guiando. Y bueno, arranquemos nomás. En esta clase vamos a hablar de los hongos. Fue lo último que vimos la clase anterior y bueno, vamos a repasar un poquito. ¿Se acuerdan que los hongos son seres vivos? Entonces, como todo ser vivo, tiene las características que teníamos en este cuadrito que les di al principio de año. Al igual que las plantas, al igual que los animales, los hongos nacen, crecen, se alimentan, se relacionan, se reproducen y mueren. Específicamente tienen las funciones, al igual que todos los seres vivos, los hongos tienen las funciones de nutrición, relación y reproducción. En cuanto a nutrición, habíamos visto que, por ejemplo, las plantas se alimentaban, eran autótrofas, o sea, hacían sus propios alimentos. Ahora, con los hongos vamos a ver que no tienen clorofila, o sea que no pueden producir sus propios alimentos y lo que hacen es absorber los alimentos que tienen a su alrededor. O sea, a través de la membrana plasmática absorben los alimentos que necesitan y que tienen cerca, obviamente. Después habíamos visto la función de relación que uno si ve un hongo en el patio de su casa va a decir no, los hongos no se relacionan, están ahí quietos y no hacen nada, pero sin embargo y al igual que habíamos visto con las plantas, que también los dos las vemos quietas y pensábamos que no, pero los hongos también se relacionan con el medio. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, creciendo hacia donde está el sustrato o el alimento. Entonces, si por ejemplo acá está el hongo y acá hay, no sé, azúcar, las hifas que habíamos visto que son las estructuras por las cuales está compuesto el hongo, van a crecer y crecer y crecer hasta donde está el sustrato. Entonces, esa es una forma en la que se relacionan con el medio. Otro, por ejemplo, puede ser que dependiendo del clima o de las características del ambiente, por ejemplo, si hay mucha temperatura, el hongo no va a crecer porque necesita ciertos rangos de temperatura. Entonces, por ejemplo, en un desierto donde hay muchísimo calor, los hongos no van a poder proliferar, excepto si hay algún hongo que necesita altas temperaturas, en ese caso sí. Por ejemplo, si hay poca humedad, si es un lugar muy seco, el hongo no va a poder crecer a pesar de que haya mucha comida. Si es un lugar muy seco, el hongo no va a crecer o se va a ir hacia otro lugar donde sí haya la humedad que necesita. Lo mismo pasa, por ejemplo, si el suelo es muy salino, tiene mucha sal, bueno, el hongo no le va a gustar y se va a ir para otro lado. Entonces se relacionan. Y también tienen la función de reproducción, que esta función la habíamos visto la semana pasada también, que se reproducen a través de esporas. No sé si se acuerdan que las esporas eran como células, son células de hongos, que o sea tienen toda la información genética ahí adentro y resisten cualquier tipo de temperatura, humedad, es como que están latentes ahí. Uno de ustedes había dicho que es como una semilla, y claro, no son semillas, pero bueno, tiene esa función, digamos, están latentes esperando el momento para caer en un lugar que tenga, caer o llegar a un lugar que tenga todas las características que necesita, por ejemplo, la humedad, alimento, o sea, necesita agua, necesita alimento y necesita una temperatura adecuada. Si encuentran todo eso, estas esporas se depositan y empieza a crecer el hongo. Es por eso que nosotros encontramos hongo, por ejemplo, en un pedazo de pan. No es que el pan produce ese hongo, sino que las esporas que estaban en el aire se depositan en el pan y cuando el pan tiene la humedad necesaria, bueno, la comida la tiene porque es el carbohidrato que va a comer el hongo, y la temperatura del ambiente es necesaria, el hongo crece, se desarrolla.
Entonces, al igual que todos los seres vivos, los hongos cumplen estas tres funciones. Se alimentan por absorción, se relacionan con el medio y se reproducen por esporas. Ahora les voy a dejar un videito a continuación, un videito cortito que habla de todo esto, habla todo lo que sabemos de los hongos, pero con imágenes muy lindas y está muy bien explicado. Así que vean este videito siempre teniendo a mano su carpeta para ir corroborando, o si quieren anotar algo lo anotan. Y después voy a hacer un experimento que lo tienen que ver, prestar mucha atención, porque después yo ya les llevé a ustedes una guía de laboratorio para que ustedes lo reproduzcan en su casa. Así que vean este videito y después seguimos. Les mando un abrazo. Smile and Learn. Hoy aprenderemos todo sobre los hongos. ¿Cuál de los siguientes organismos dirías que es un hongo? Todos son hongos. Vamos a conocer más sobre estos organismos. El reino de los hongos, también llamado fungi, es uno de los 5 reinos en los que pueden agruparse los seres vivos. Ojo, no son animales ni vegetales. Los hongos son organismos vivos porque cumplen con las funciones vitales de relación, reproducción y nutrición por sí mismos. Algunos hongos son microorganismos unicelulares que no pueden verse a simple vista, como las levaduras. Para observarlos necesitamos utilizar el microscopio. Otros hongos son pluricelulares. Estos están compuestos por muchas células que se agrupan formando hilos largos y finos llamados hifas. Estas hifas forman las estructuras reproductivas. Las setas o el moho contienen las esporas por las que se reproducen los hongos. Lo más común es encontrar hongos bajo tierra, en trozos de madera o alimentos en descomposición. Los hongos pueden estar formados por una o varias células eucariotas. Las células eucariotas de los hongos están rodeadas por una pared celular y no tienen clorofila. Recuerda que no son animales ni vegetales. La agrupación de las células de los hongos no forma tejidos, como sucede en el caso de los animales, forma las hifas. Algunas setas de los hongos son comestibles y muy sabrosas, como los champiñones o las trufas. Cuidado, porque algunas pueden ser tóxicas. Hay otros alimentos, como algunos quesos, que tienen hongos, por ejemplo, el Roquefort. Existen algunos hongos perjudiciales para la salud que pueden producir enfermedades en la piel o en los pulmones. Algunos hongos producen sustancias antibióticas que se utilizan como medicamentos para combatir infecciones por bacterias. Uno de los antibióticos más conocidos y utilizados ha sido la penicilina. Este antibiótico fue descubierto por Alexander Fleming en el siglo XX. Los hongos pueden encontrarse en el aire, en las plantas y en el agua, y se transmiten principalmente por contacto. El contagio de hongos en las personas puede deberse a una mala higiene o a una mala limpieza. En la naturaleza, las setas producen las esporas que se transportan por el aire hasta llegar a un lugar donde pueden germinar. Los hongos son organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres vivos. Por esto, muchos son descomponedores. Por ejemplo, algunos mohos descomponen frutas y verduras para alimentarse y poder crecer. Estas sustancias que descomponen también sirven como nutrientes en el suelo para alimentar a las plantas y otros seres vivos. Como has podido ver, los hongos son muy importantes para los seres humanos y el planeta. Ofrecen productos como alimentos y medicinas para curar enfermedades. También son necesarios en los procesos vitales de muchos ecosistemas, al descomponer la materia orgánica. Esto ha sido todo sobre los hongos. ¿A qué es interesante? Bueno chicos, ahora vamos a hacer un experimento.
Ahora les voy a mostrar los materiales de trabajo, pero primero tenemos que saber qué es lo que vamos a observar. Para hacer un experimento siempre tenemos que hacer hipótesis, o sea, un cuestionamiento o una afirmación, mejor dicho, que después con la experiencia, con los procedimientos y con el experimento mismo, vamos a ver si esa hipótesis es verdadera o es falsa. Entonces nuestra hipótesis es que si la levadura o los hongos en general o las levaduras en particular son un ser vivo, entonces estas se pueden alimentar, que es una de las características de los seres vivos, y respiran. Esa va a ser nuestra hipótesis. Si la levadura es un ser vivo, se va a alimentar y va a respirar. Y por consecuencia va a crecer también. Vamos a ver esto en el experimento y ustedes me van a decir al final si se cumplió esta hipótesis. ¿Es verdad que la levadura es un ser vivo? ¿Se alimenta? ¿Respira? Bueno, vamos a verlo. Bueno, acá estamos para hacer la experiencia. Estoy acá agachada para que ustedes puedan ver lo que voy a ir haciendo. Y bueno, la experiencia que vamos a hacer hoy es de las levaduras. Habíamos visto que tienen que cumplir las características de los seres vivos, es decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, en esta experiencia vamos a ver si son un ser vivo las levaduras. Para eso vamos a comprobar algunas de estas características a través de este experimento. Materiales. Necesitamos 4 vasos transparentes. Pueden ser también frascos, pueden usar. Y vamos a necesitar 4 cucharitas para no mezclar los contenidos de los diferentes vasos. Necesitamos azúcar, la de mesa, cualquier azúcar, sal y las levaduras. Que vamos a usar levadura en polvo si tienen. Bueno, si consiguen levadura fría, lo mismo, pero mejor si es en levadura en polvo porque es más fácil de manipular. Bueno, y algo muy importante que vamos a usar es agüita tibia, que tengo acá. Bien, este es el primer experimento que van a hacer sin mí, ¿no? Si pueden ser ayudados por sus padres, mejor. Y para hacer un experimento, generalmente se les da una guía, ¿no? Ahí yo les pasé la guía y fíjense que en donde dice procedimiento, tienen que ir paso por paso. Entonces dice, el primer punto es enumerar 4 vasos transparentes. Entonces yo acá, no sé si llegan a ver, con marcador puse 1, 2, 3 y 4. Entonces, esto es muy importante porque si no los numeramos vamos a saber después qué tiene cada vaso, ¿bien? Luego dice que tenemos que a los 4 vasos llenarlos con 1/4 de su capacidad. ¿Qué significa? Que si nos imaginamos a cada vaso dividido en 4, por ejemplo este es un cuarto, otro cuarto, otro cuarto y otro cuarto, tenemos que llenarlo solamente 1/4 de su capacidad, ¿bien? Entonces más o menos, no hace falta que sea exacto porque el experimento no es algo... Este experimento no va a variar si ponemos un poquito más de agua, un poquito menos. Pero más o menos 1/4 de su capacidad. Y el agua tiene que estar tibia. Si está muy caliente, no va a salir el experimento y si está muy fría tampoco. Hicimos el punto 2. El punto 3 dice, agregar en el vaso número 1 una cucharada de levadura y revolver. Entonces, acá tenemos la levadura. Fíjense que la levadura es como un polvito porque está seca. A ver si se ve bien ahí. Bueno, una cucharada, ahí más o menos, y la ponemos en el vaso número 1. Y dice que tenemos que revolver. Agarro una cucharita y revuelvo para que se disuelvan. La levadura se disuelve en el agua y va a quedar como una solución turbia, parece medio lechosa. Muy bien. La disolvemos ahí, o sea, revolvemos hasta que se disuelve. Y listo. En el vaso número 2 dice que tenemos que agregar una cucharada de levadura y una de azúcar. Acuérdense que esto ustedes lo van a tener que hacer en su casa, así que presten atención cada paso. En el vaso número 2, una cucharada de levadura y también una cucharada de azúcar. Ahí ya cambió, no son los 2 vasos iguales, esta tiene solo levadura y a este le vamos a agregar
una cucharada de azúcar. Así que acá tengo el azúcar, más o menos al ras la cucharada, que no sea mucha, y lo colocamos. Y esto, agarramos otra cucharita, fíjense que la del vaso anterior la dejé ahí, si quieren la sacan, pero no las mezclen. En el segundo mezclamos con el agua y azúcar. Que se disuelva bien el azúcar y que se disuelva bien la levadura. Bueno, ahora en el vaso número 3 dice una cucharada de levadura, igual, así que agarramos la levadura, una cucharada de levadura, y esta, en vez de una cucharada de azúcar, le vamos a poner una cucharada de sal. ¿Qué piensan que va a pasar? Ustedes vayan haciendo sus hipótesis en su mente, o si quieren escribir, ¿qué pasará en cada uno de los vasos? Una cucharada de sal y la ponemos en el vaso número 3. Y esto, agarro otra cucharita y revuelvo. En el último vaso dice, en el número 4, agregar, no sé si se ve el 4, pero bueno, ahí está. Ahí se ve. En el número 4, agregar solamente una cucharada de azúcar. Ni levadura ni sal, solo azúcar. Y agarramos otra cucharita y mezclamos hasta que se disuelva bien el azúcar. El azúcar, cuando está disuelta, el agua queda transparente. Así que vamos a disolver bien, ya casi. Perfecto. Ahora lo que tienen que hacer es, yo les pasé a cada uno un cuadrito, ¿bien? Este cuadrito. Acá abajo del número vamos a poner que le pusimos. Número 1, agua más levadura. Número 2, agua más levadura más azúcar. Número 3, agua más levadura más sal. Y número 4, agua más azúcar. Eso ponen acá. Y acá, ahora nomás terminan de hacer eso, van a poner lo que observan. Por ejemplo, en el número 1, ¿qué observamos? No sé, eso díganlo ustedes, ¿no? Pero no, un líquido lechoso, homogéneo, como lo que ustedes vean. No hay presencia de burbujas, las palabras que ustedes quieran poner, las ponen. Más o menos de lo que observan en el vaso número 1. Y eso lo colocan acá, en donde dice inicial, y en el vaso número 1. Lo mismo en el 2, el 3 y el 4. Miran lo que están observando y lo colocan. Después tenemos que esperar 30 minutos, así que yo ahora voy a esperar 30 minutos y vamos a ver qué sucede cuando pasa el tiempo. ¿Bien? Yo, por las dudas, voy a agarrar un pañito y voy a tapar todos los vasos. Esperamos 30 minutos y vamos a ver qué pasó después. Cuando terminen de hacer los 30 minutos y de completar todo este cuadrito, que en el final van a tener que ver lo que observamos, ahora lo vamos a ver dentro de 30 minutos, pero lo que observan lo ponen acá. Cuando terminan todo esto, tienen que responder una serie de preguntas que yo le hice, que son las conclusiones. Cuando terminen de hacer toda la actividad, les dejé una serie de preguntas que son como las conclusiones que tienen que poner ustedes. La primera pregunta es, ¿se cumplió la hipótesis? ¿Es la levadura un ser vivo? ¿Se alimenta y respira? Bueno, después del experimento ustedes van a saber si sí o si no. Después, otra pregunta que les dije es, ¿qué significa la presencia de burbujas en el recipiente 2? Entonces ahí es importante que los recipientes estén numerados, porque si no, capaz que después de 30 minutos y de todo lo que hicimos se olvidan. Buscamos el recipiente 2, lo miramos, vemos que hay burbujas y ustedes me tienen que decir por qué creen que hay burbujas. No se los voy a decir yo, díganmelo ustedes. Y después dice, ¿por qué creen que el recipiente 3, el que tenía sal, no aparecieron burbujas? ¿Qué hace la sal? ¿Qué le hizo la sal a la levadura para que no se produjeran las burbujas?
Lo mismo en el punto número 4, ¿por qué crees que en el recipiente número 1, que no tenía azúcar, solamente tenía agua, hay pocas burbujas? Y en el 5 dice, ¿por qué pensás que se realizó la mezcla del recipiente número 4? A ver, eso es para que ustedes se cuestionen las cosas. ¿Por qué piensan que yo hice un vaso que solamente tenía agua y azúcar? ¿Para qué nos sirve en este experimento? Eso, la respuesta que usted me parece que por tal cosa, bueno, póngalo ahí y después lo debatimos, ¿bien? Ahora vamos al experimento número 2. Este experimento es parecido, nada más que vamos a necesitar solamente 2 vasos. Entonces, para el experimento 2, nuestra hipótesis es, si la levadura es un ser vivo, entonces puede morir. Vamos a ver a través de este experimento si nosotros podemos, dependiendo la temperatura a la que sometemos la levadura, si ésta sigue viviendo o no. Y si nos da resultados positivos, quiere decir que la levadura es un ser vivo, que eso es lo que estamos tratando de investigar. Bueno, en este experimento vamos a usar 2 vasos. Ignoren este que dice beer porque me quedé sin frasco. Pero como esta parte es angostita, vamos a tratar de poner la misma cantidad de agua. En el vaso número 1, bueno, como hicimos la primera vez, tenemos que tabularlos, es decir, numerar cada vaso, 1 y 2. Y en el primer vaso vamos a llenar un cuarto del vaso, igual que la primera vez. Bueno, en este experimento vamos a llenar el primer vaso con un cuarto de agua tibia. Y le vamos a poner un cuarto de agua tibia y una cucharadita de levadura. Así que acá tengo más levadura. Vamos a ponerle una cucharada de levadura. Y en el siguiente vaso vamos a poner también un cuarto de agua, pero en vez de que sea tibia, vamos a poner agua hirviendo, agua hervida. Más o menos la misma cantidad. Y le vamos a poner una cucharada de levadura. Ahora vamos a revolver. Revolvemos el agua tibia y revolvemos el agua caliente. El agua hervida, perdón. Una cucharada de azúcar en cada vaso. Y la misma cantidad en el de agua hervida. Cuando terminamos el experimento dice, ustedes van a tener que responder qué pasó en el vaso número 1 y qué pasó en el vaso número 2. Ahí pueden o dibujar o escribir. En el vaso número 1 pasó se produjeron burbujas, bueno, eso es lo que ustedes vean. Y en el vaso número 2, bueno, lo que veamos después dentro de un ratito. Y dice, ¿se cumplió la hipótesis? Y ahí ustedes tienen que decir, sí, se cumplió la hipótesis porque la levadura murió. O, no se cumplió la hipótesis porque la levadura siguió viva. ¿Bien? Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta clase. Y acuérdense, ahora nos metemos por Google Meet para charlar, para que nos cuenten lo de los hongos que investigaron y para que hablemos de alguna pregunta que le quede para el experimento que tienen que hacer ustedes. Nos vemos. Chau, chau.